yo fui el discípulo de Clemente, que fue discípulo de Juan, y haces una línea hasta allá, ¿valdría? No, tiene que haber sido influenciado directamente por uno de los 12. ¿Ok? ¿Está claro? A eso le llamamos autoridad apostólica, reconocido por la iglesia bajo la guía de Dios. ¿Ok? Siguiente. Relevancia e importancia del canon. Cada vez se está convirtiendo en un tema más importante y en las siguientes décadas va a ser más importante. En los primeros siglos de la iglesia fue muy importante este tema. Fue tema de debate, fue temas de concilios. Un día hablaremos de esas cosas. Después de más o menos el 400 en adelante, como que cesó. Nadie debatía del tema, hasta la Reforma. En la Reforma, una vez más, hubo un debate del tema. Y después, por 100 años, estuvo tranquila la cosa. Y ahora otra vez hay debate del tema. Y vamos a hablar por qué en unos minutos más. La doctrina del canon bíblico responde a preguntas claves como, por ejemplo, ¿cómo sabemos que la Biblia contiene todos los libros inspirados por Dios? En otras palabras, ¿es posible que haya otro libro por ahí? ¿Es posible que los 66, se les pasó uno, de repente son 67? Ya, esa pregunta responde el estudio del canon. ¿Ok? Otra pregunta es, ¿por qué no debemos añadir o quitar libros? ¿Se debe? ¿No se debe? Y si se encuentra uno, ¿valdría o no valdría? ¿Quién determinó qué libros son escritos? Esa va a ser común hoy en día. En el campo de lo que es apologética cristiana, los niños y los jóvenes van a luchar con esto. En las universidades también les van a decir, oye, pero eso lo escribieron hombres. Y alguien va a decir, no, pero yo creo que esto es palabra de Dios, porque mira, más de 40 personas escribieron en un periodo de 1500 años aproximadamente, y todos escribieron con una misma unidad de pensamiento. Wow, tú dices, ese es mi argumento que suena bien, ya, pero el profesor te va a decir esto. El profesor te va a decir, ya, pero, y los libros que se establecen, que salen hoy en día, porque al fin y al cabo, los que decidieron qué libros son libros de la Biblia, fueron hombres, van a decirte. Y todavía te van a sacar la reseña histórica. En el concilio tal, en el año tal, ahí se estableció que este era el canon. Y tú vas a sacarte ahí como que... Entonces es bueno que podamos responder esa pregunta para que puedan tener claridad en cuanto a esto. Identidad de la iglesia. Es relevante e importante, ¿por qué? Porque uno, da identidad a la iglesia. El pueblo de Dios, puse textos ahí, se define, por su sujeción a la palabra de Dios. La identidad de la iglesia está sujetada a cómo la iglesia se mantiene fiel a este libro. Lo hemos hablado aquí muchas veces. El hecho de que la palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. Sin esto, todo lo que decimos son palabras de hombres o palabras sentimentales, emocionales. La Biblia es lo que mantiene o define aquello a lo que nosotros nos sujetamos. La Biblia nos genera y produce en nosotros sujeción a Dios. Número 2. O tienen ahí el resto de si no sabemos con certeza qué libros constituyen esa palabra, identidad e integridad en la iglesia se ve comprometida. Número 2, autoridad en la doctrina y vida. La doctrina, la predicación, la ética cristiana y la vida devocional dependen de un canon claro y definido. Si no hay una exactitud de libros y digamos que se perdió un libro por ahí o se añade otro por acá, entonces ya no tengo yo un marco que me establece los límites de dónde puedo yo basarme para entender, aprender y establecer normas para mi vida y práctica. No habría. ¿Por qué? Porque el canon está abierto. Ojo, cuando escuche eso usted tenga mucho cuidado. Cuando escuche a alguien que dice el canon está abierto, tenga mucho cuidado con gente que dice eso el día de hoy. El canon está abierto significa que tú no puedes dogmatizar lo que la Biblia dice, porque de repente hay otros lugares donde Dios sigue añadiendo revelación. Y eso es bien peligroso. Bien peligroso. Eso abre a que hoy en día hayan muchos que se llaman profetas y apóstoles falsamente, que quieran salir con sus sueños y revelaciones que añaden a la palabra de Dios. Ya hablamos de eso antes. Hay una manera en la cual se entienden sueños y visiones y no es con una revelación nueva para la iglesia. Eso no puede ser de esa manera. Personal, Dios te guía de una manera, yo no me voy a meter ahí. Pero no hay nadie que pueda decir, Dios me reveló una nueva palabra para la iglesia en todo el mundo. Ya, eso no puede haber el día de hoy. ¿Por qué no puede haber? Porque el canon está cerrado. ¿Okay? El canon está cerrado. Entonces es importante que entendamos eso. Yo conozco muchas personas que respeto, quiero, aman al Señor, que creen en diferentes formas de revelación personal. Ahí no me voy a meter. Pero revelación para la iglesia, no, es la Biblia.
Ahí no podemos meter mi sueño, mi visión, mi pensamiento, mi interpretación para otros. ¿Ok? Es importante que tengamos siempre claro. Número dos, si el canon está abierto, entonces la revelación está en disputa. ¿Ok? Está en disputa. No tendríamos claridad de lo que tenemos. Puede haber más. Sabemos que está cerrado, 66 libros. Número 3. Para la defensa de la fe es importante. Es importante saber cómo se formó y reconoció el canon. Eso refuerza nuestra confianza en la Biblia como un libro confiable, completo y divinamente preservado. Entonces, necesitamos tener una base para saber con qué nos defendemos. ¿Y qué defendemos? Entonces ahí entra el campo de la apologética. Voy a avanzar rápido porque es amplio lo que hemos tratado de resumir acá. Y número 4, te da seguridad espiritual. Si el canon fuera inestable o arbitrario, nuestra certeza sobre la salvación, la verdad del Evangelio o la esperanza eterna sería frágil. Es decir, si hubieran más libros que se perdieron, de repente hay algún libro por ahí que nos dice algo nuevo, que no hemos tenido. Y de repente todo lo que hemos creído hasta ahora era de repente ya pasado. Porque de repente el libro de Baruch que salió en el 300 o el libro del Evangelio de Tobías que apareció por ahí, de repente esos contenían la nueva revelación para la iglesia el día de hoy. De repente ahí se dice que todo lo antiguo pasó y ahora esto es algo distinto, una nueva era. ¿Te das cuenta? Generaría un problemón en la fe. Porque no podríamos basarnos en nada. Todo podría ser obsoleto, todo podría ser cambiable. Dice ahí, una Biblia sin un canon definido es como una constitución sin leyes. No puede guiar, no puede gobernar, no puede salvar. Entonces, el canon de las Escrituras es un estudio de la verdad, que analiza la verdad de la Biblia como palabra de Dios y reconoce su identidad en los 66 libros de la Biblia, 39 y 27. Es el estudio que nos lleva a poder entender y reconocer el canon está cerrado, no hay más. No tenemos que añadir, no podemos quitar. Es una parte fundamental de la doctrina de las Escrituras porque nos libera de cometer errores graves como añadir a las Escrituras, especialmente en cuanto a revelación. Su importancia. Preserva la verdad revelada, protege la iglesia de herejías, da certeza de qué es palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿tiene importancia? Sí, tiene importancia. Hay personas que cuando escuchan estos términos, esto es una academia bíblica, o sea, no es una prédica, es un estudio. Pues cuando escuchan estos términos se aburren porque, canonicidad, eso de qué me va a servir en mi vida cristiana. No, te va a servir porque te ayuda a establecer el fundamento de la doctrina del por qué crees lo que crees. Te ayuda a entender la base y el fundamento de tu fe y por qué son 66, por qué no 67, por qué no 65. Te ayuda a poder defender tu fe. Entonces, estos temas son importantes. Podríamos dar todas las academias bíblicas con temas personales, emocionales, de vida, práctica únicamente. Pero eso es superficial, eso te dura un corto periodo de tiempo. Apelo a ustedes a que reconozcan la verdad, la importancia de la doctrina. Se los mencioné hace 8 semanas cuando empezamos a estudiar doctrinas. Les dije esto. Doctrina siempre afecta tu práctica. Práctica no afecta tu doctrina. Entonces podríamos predicar y enseñar todo acerca de qué hacer y cómo vivir la vida cristiana. El problema de si yo predico y enseño únicamente eso es que no les doy fundamento para su práctica. Doctrina te da fundamento para tu práctica. Denominación, no. Tradición, tampoco. Estilo, cultura, tampoco. Doctrina te da fundamento para tu práctica. Práctica no te da fundamento para tu doctrina. Ok, número 3. Una clarificación importante. Y aquí empezamos con un tema bien relevante y que es importante que estemos todos claros en esto. El canon no fue formado por hombres. El canon no fue formado por hombres. Número 2, pongan ahí, la iglesia no decretó qué libros son palabra de Dios. Más bien reconoció lo que el Espíritu Santo ya había inspirado y preservado. Les pongo un ejemplo paralelo del mismo nivel, en el mismo marco histórico, para que me entiendan. La iglesia en el concilio de Nicea,
Esto es historia del cristianismo, importante la historia del cristianismo, por si acaso. A algunos les va a gustar, a otros no les, a los que no les gusta historia, no les va a importar nada la historia del cristianismo. Pero es bonita la historia del cristianismo. En el Concilio de Nicea se trató de manera contundente el tema de la Trinidad. En ese tiempo es bueno que tú entiendas que la iglesia todavía estaba en sus inicios, siglo II, siglo III. Entonces la iglesia está expandiéndose, pero tiene obviamente un punto central de origen ahí en Asia Menor y está creciendo, creciendo, creciendo. Y empiezan a haber variantes teológicas, empiezan a haber lo que llamaríamos hoy en día herejías. Enseñanzas cerradas principalmente sobre quién es Cristo. Enseñanzas que empiezan a decir que Cristo no fue realmente un hombre. Otras que decían que Cristo no era realmente el Hijo de Dios. Otras que decían que Cristo solamente era una apariencia de hombre. Y un montón de herejías sobre Cristo en los primeros 2 siglos. Por eso, en Tercera de Juan se habla de que defendamos la deidad de Cristo. En Segunda de Juan también. En Judas, contender en la fe. ¿En qué temas? ¿Cuál es la lucha de esa época? La deidad de Cristo. Siglo I, fuerte eso. Siglo II, continúa. Siglo III empieza a haber ya críticas teológicas a lo que es el Espíritu Santo. ¿Es realmente el Espíritu Santo Dios? ¿Es algo menor, una fuerza? ¿Es una energía? ¿Es una persona? Ya, eso empieza en el siglo II y III. ¿Qué sucede? Llega el concilio de Nicea. En esa época la iglesia hacía concilios. Y lo que sucedía era que las iglesias, las principales, diríamos, o las primeras iglesias que habían sido establecidas, se reunían. ¿Te imaginas todo eso? Viajaban. Imagínate que un concilio así de las iglesias en Sudamérica. Más grande que eso no era el margen al que habían llegado. Y ya, nos vamos a juntar todos. ¿Dónde? Ya, en Lima. Va a ser el concilio de las iglesias en Sudamérica. Venían las iglesias, venían. Y se sentaban ahí los pastores y líderes de la iglesia, los ancianos le llamaban. Se sentaban ahí los ancianos y debatían acerca de estos temas doctrinales. Y la iglesia lo que hacía era buscaba reconocer qué era lo que Dios ya había establecido y lo que era lo que los apóstoles ya habían enseñado. ¿Me estoy dejando entender hasta ahí? En el concilio de Nicea se establece con contundencia algo. La iglesia declara algo y declara que cualquiera que rechace esto sea hereje. Que Cristo es Dios. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y también declara la iglesia que creemos en una triunidad. Un Dios en 3 personas. ¿Está claro? Ahora, piense conmigo. Cuando la iglesia hizo esas declaraciones, la iglesia estableció que Cristo es Dios, o la iglesia reconoció que Cristo es Dios y cualquier enseñanza en contra es herejía. Ya, el segundo. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que con la misma forma de pensar entiendas este tema. La iglesia, los que nos critican van a decir, ¿por qué crees el libro si lo reconocieron hombres? Hombres, declararon, estipularon qué es la Biblia. No. En el concilio donde se establece esto, 456, en ese concilio, ¿qué sucede? La iglesia reconoce los libros canónicos. No declara o establece qué libros son canónicos. ¿Me están entendiendo? Al igual que la deidad de Cristo, al igual que la deidad del Espíritu Santo, al igual que la Trinidad. Entonces, los hombres nunca establecieron qué libros eran canónicos. Los hombres lo único que hicieron fue reconocieron los libros que son canónicos. Y eso es bien importante que tengamos a nosotros claro en nuestra mente. Rechazamos las posturas racionalistas de la alta crítica textual. Cuando escuche eso usted, tenga cuidado, alta crítica textual, que niegan lo sobrenatural y tratan la Biblia como un libro común. Entonces no estamos a favor de eso. Y ahora usted dice, bueno, ¿y cómo hacían cuando se reunió ese concilio? ¿Qué cosa examinaban para saber si era parte del canon o no? ¿Cómo sabían si era un libro inspirado o no? En otras palabras, una pregunta válida. Siguiente. Principios de reconocimiento. Hubieron algunos principios de reconocimiento. Uno, inspiración divina. Cuando el texto claramente menciona que ha sido dado por Dios. Hay varios libros de la Biblia que mencionan con claridad que han sido dados por Dios. Te menciono esto ahorita. Del Antiguo Testamento solamente había un libro que era criticado. De los 39, solamente había un libro que algunos por ahí decían, no, este no es. ¿Cuál creen que era? Ya, Esther. ¿Por qué? Ya saben por qué ustedes. Porque no menciona a Dios.
Entonces era criticado porque no menciona a Dios. Entonces ahí digamos que el primero, inspiración divina, cuestionable quizás para la mente de algunos. Autoría profética o apostólica, tampoco, porque es Antiguo Testamento. Alineamiento doctrinal, ya, aquí. ¿Hay algo en el mensaje de Esther que vaya en contra de la metanarrativa y la base doctrinal del resto de la Biblia? Es decir, en algo difiere, en algo añade, en algo quita. No, no. Ya, eso da bastante peso a que pueda ser reconocido. Uso y aceptación por el pueblo de Dios. Este segundo también vale. ¿Por qué? Porque el libro de Esther, por más que no menciona a Dios, fue usado por el pueblo judío por casi un periodo de 1000 años. Fue usado, reconocido como palabra de Dios. Entonces su uso y aceptación por el pueblo de Dios atestiguan eso. Poder transformador. Bueno, obviamente no estamos en esa época para atestiguarlo directamente, pero fue usado por el pueblo. Creemos que tiene que tener obviamente poder transformador. Usted dice, oye, pero ese Esther cumple 2 de las 5. No, no es que cumpla 2 de las 5. Es que 2 de las 5 yo puedo atestiguar 3000 años después. ¿Me están entendiendo? Ahora, eso es relevante. ¿Por qué? Porque los libros que llamamos apócrifos o deuterocanónicos, como los llama la Iglesia Católica Romana, esos libros no podríamos encontrar nosotros nada, ni uno de estos puntos. ¿Cómo sabemos que no son? Por varias razones, pero una de las razones es porque ni uno de estos puntos de examinación se encuentran en esos libros. ¿Ok? Y lo vamos a considerar un poquito más adelante. Nuevo Testamento, ¿qué libros fueron los que fueron cuestionados? Principalmente hubieron también algunos. Hebreos. Hebreos fue cuestionado. ¿Por qué Hebreos? ¿Por qué creen el libro de Hebreos? Porque no sabemos quién es el autor. Porque el texto, ahora algunos dicen que es Pablo, otros creen que fue Bernabé, otros creen que fue Apolos, en fin. Pero no tenemos una autoría directa. Pero una vez más, aplicamos el mismo canon, aplicamos la misma vara. Y sí, ¿vemos nosotros autoría profética apostólica? No, no lo podemos atestiguar, no sabemos quién lo escribió. ¿Vemos alineamiento doctrinal? 100%. El que sea que escribió el libro de Hebreos conoce profundamente el Antiguo Testamento porque es uno de los libros que cita más el Antiguo Testamento. Uso y aceptación por el pueblo de Dios. Sí, la iglesia del primer siglo, segundo siglo lo usaba, entonces sí. Poder transformador, bueno, creemos que también. ¿Te das cuenta? Aplicamos el mismo canon. Y el canon nos muestra, ok, encaja, no encaja, encaja, y nosotros no establecemos, nosotros somos testigos y reconocemos lo que Dios ya inspiró. Eso es canonicidad. Entonces tenemos principios que se usaron y se usan hasta el día de hoy para ver el reconocimiento de un libro como canon. Hace poco, en Mar Muerto se encontraron más rollos. Dentro de todas estas cosas que se encontraron, después, unos años después, se encontraron 2 evangelios más. Uno de ellos fue el que hasta salió para todo lo que fue el Código Da Vinci y todo eso, salieron hasta escritos mezclados a esos. Y gente que quería decir que era palabra de Dios. ¿Cuál era el argumento? El argumento era que era antiguo y que mencionaba a Dios. Pero el problema es que no tiene ni uno de estos 5 puntos. Entonces, eso me basta a mí para decir, no, no es posible que sea parte del canon. ¿Ok? Voy a avanzar un poco más rápido porque me quedan 10 minutos. El canon del Antiguo Testamento. ¿Ok? Confirmado por Cristo. Cristo confirmó la ley y los profetas. Ojo, cuando Cristo hace referencia a la ley y los profetas, eso hace referencia a los 39 libros del Antiguo Testamento. Es importante que tú sepas eso. La palabra ley en la Biblia a veces hace referencia al Pentateuco. A veces hace referencia a solamente la ley judía, los 613 preceptos. Y a veces hace referencia a todo el Antiguo Testamento. El contexto te ayuda a determinar a cuál se está refiriendo. 39 libros reconocidos por los judíos en amplitud, incluido Esther. El concilio de Jamnia del 90 después de Cristo reafirmó lo establecido. No estableció, ¿qué hizo? Reafirmó. Reafirmó, pero esto no fue un debate grande. Fue algo chiquito, bien chiquito. Porque casi nadie cuestionaba la veracidad de los libros del Antiguo Testamento. No hay base para añadir libros adicionales. Ahí no hay controversia. Hasta el día de hoy prácticamente es algo que se trata sin controversia. ¿Ok? Avanzamos. Rechazo
de los libros apócrifos? Razones doctrinales. Los rechazamos por razones doctrinales. No simplemente porque, no queremos nada con la religión católica romana. No, 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 no esa es la razón. La razón es porque no hay razones doctrinales. Enseñan errores teológicos. Macabeos. ¿Cuántos han escuchado el libro de Macabeos? ¿Okay? Macabeos es un buen libro histórico. Cuando uno estudia historia del cristianismo, tienes que leer Macabeos. Y te recomiendo que leas Macabeos. ¡Oh! El pastor recomendó que lean Macabeos. Sí, sí, léelo, pero no lo leas como palabra de Dios. Léelo como un buen libro de historia judía de qué pasó entre los años 400 y 150 antes de Cristo. Te va a ayudar bastante, porque ahí vas a leer qué pasó en la historia, que hubo un gobernador, un celesio, que salía una rama de los de Grecia, que se llamaba Antíoco Epífanes. Y este hombre fue y cortó un cerdo y desacró el templo. Y roció la sangre del cerdo en todo el templo judío. Y se apagaron las luces de Manora, que eran las luces del pueblo que mostraban la santidad y la presencia de Dios, que no se debían apagar jamás. Y vinieron los macabeos, hicieron una revuelta histórica, lucharon y prendieron las luces de Manora otra vez y limpiaron el templo. Y se estableció algo que tú conoces como una celebración cerca de Navidad. Es una celebración que viene por eso. Viene por ese evento. ¿Ok? Y después tienes Daniel capítulo 7 que te va a decir que vendrá la abominación desoladora. ¿Qué será eso? Interesante. En Macabeos te dice que lo que hizo Antíoco Epífanes era la abominación desoladora. Y en Daniel 7, cuando habla del anticristo, te dice que el anticristo va a hacer algo similar. Se va a sentar en el templo de Dios, va a quitar la adoración a Dios y se va a poner a Él como centro de adoración, va a desacrar el templo, va a prohibir la adoración y va a tomar la posición de Dios. Entonces, el pastor me ha dicho que lea Macabeos. Ya sí, como libro histórico, pero no como palabra de Dios. ¿Entiendes la diferencia, verdad? Es como que leas un comentario el día de hoy. Puede tener errores. Razones históricas. Nunca aceptados por los judíos. Nunca fueron los deuterocanónicos aceptados por los judíos. Escritos entre el 400 antes de Cristo y el tiempo de Cristo. Esa es la época normalmente en la que se escribieron los apócrifos. Que tú y yo los conocemos como los años de ¿qué? De silencio. Porque no habían profetas. Ahora, si hubieron escritos en ese tiempo, ahora ya tengo un problemón también. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a mí que hubo, después de Malaquías, iba a haber un tiempo en el cual hubo un cese de la comunicación de Dios. ¿Hasta quién? Hasta que venga el mensajero que preparará camino para el Señor, según Malaquías capítulo 3. ¿Quién es ese? Juan el Bautizador. Entonces, si es que el texto me dice, no va a haber más hasta que venga Juan el Bautizador, y de pronto alguien viene y me dice, oye, pero hay 12 libros que los encontramos en ese periodo que son bíblicos también. No, hay un problema ahí, no pueden ser de Dios. Porque si no tengo un problema con Malaquías, si tengo un problema con los evangelios que me hablan de Juan como el que vino para preparar el camino para el Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Entienden la lógica de pensamiento? En cómo buscamos entenderlo. Entonces, razones históricas. Seguimos. Razones textuales. No aparecen en el canon hebreo. No fueron citados por Cristo ni los apóstoles como escritura. Y usted dice, pero yo sé yo he estudiado y me he visto 20 videos de YouTube del tema. En el libro de Judas se menciona ¿a qué libro? Enoc. Pero ya ve, ahí mencionaron Enoc. Sí, mencionaron Enoc. Pero nunca mencionan Enoc diciendo que su palabra es inspirada, sino que el hecho que menciona Enoc en su libro es correcto. Eso no significa que Enoc sea un libro canónico. Eso significa que en la época muchos leían este libro de Enoc, pero nadie lo reconocía como palabra de Dios. Pero eso que dijo Enoc, que es bien popular, eso es cierto. Eso es lo que está diciendo Judas. No dice es palabra de Dios, sino que esa porción es cierta. Ojo, Pablo, en 2 de Timoteo, que es algún día, hay tantas cosas que quisiéramos estudiar, ¿no? Algún día estudiaremos eso quizás. Pablo usa 6 frases comunes del primer siglo de la iglesia. Que es como que imagínate que las iglesias, mira, una frase común de iglesia es cuando vas a una iglesia y van a dar un especial. En las iglesias no todavía, ¿no? Pero espero que tampoco, porque esa frase a veces ya me cae mal esa frase, pero siempre dar un especial, se paran ahí las hermanitas, los hermanitos, los niños, y este especial lo damos para la gloria y honra de Dios. ¿Has escuchado eso alguna vez?
O sea, es bien común en las iglesias, ¿ah? No saben ni qué decir, pero para la gloria y honra de Dios, dice, ¿verdad? Y así habían frases en el primer siglo en la iglesia. Pablo cita 6 frases tradicionales. No significa que las frases la iglesia las inspiró. Lo que significa es que eran frases que son verdaderas. Lo mismo en relación a este libro que menciona Judas. No está diciendo que todo el libro es bíblico, es palabra de Dios. Lo que está diciendo es que ese dato que da es correcto. Ese dato que da es verdadero. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok, más o menos. Ok, avanzamos. Principales libros apócrifos y razones para rechazarlos. Aquí he mencionado algunos de los más conocidos. Si usted ha ido a una iglesia católica romana y usted ha sido fiel a su preparación y pasó por todas las clases que debería haber seguido ahí, ha escuchado algunas de estas. Tobías. No lo creemos porque enseña enseñanzas superficiosas. Ángeles mágicos enseña Tobías. Eso es contra la doctrina, porque los ángeles no tienen un poder en sí, tienen un poder delegado. El de Judith, errores históricos geográficos. Ojo, ¿te acuerdan que estudiamos que la Biblia es inerrante? No tiene un error geográfico, no tiene un error histórico. Entonces, si tienes un libro que se llama Palabra de Dios y tiene un error geográfico o un error histórico, no es Biblia. Porque Dios no puede cometer errores. No importa si lo que dice suena bien, no es Biblia. ¿Por qué? Porque tiene un error. Sabiduría de Salomón, ¿ha escuchado de ese? Es un poquito más común, creo. Algunos quizás han escuchado de Sabiduría de Salomón. Influencias filosóficas griegas. Suena bien, ¿no? Sabiduría de Salomón. Seguro. Y no tiene nada que ver con Salomón. Sabiduría de Salomón porque Salomón fue el hombre más sabio después de Cristo, ¿no? Pero Sabiduría de Salomón, pero todo lo que es helenismo. Es todo influencia griega. Estudios griegos, pensamientos griegos. Avanzamos. Este también es conocido, eclesiástico. No es eclesiastés, hay gente que se confunde. No es eclesiastés, se llama eclesiástico. Sabiduría humana útil, pero no inspirada. Ya, ojo, en algunos campos de psicología toman principios de este libro para enseñanza. Baruch. Tenemos ahí libros que fueron atribuidos falsamente a Baruch, pseudeografía. Primera y segunda Macabeos igual, valor histórico, pero sin afirmación de inspiración. Adicionales a Esther y Daniel no aparecen en el canon hebreo. Bueno, en fin, avancemos. El Concilio de Trento. Si usted se quiere acordar algo de repente de historia, a los que les gusta historia, un dato ahí. El Concilio de Trento, 1546, los canonizó como reacción a la Reforma. Esto es bueno que usted sepa. Esos 12 libros, ojo, varía, algunos quieren que son 10, otros 12, pero esos libros llamados apócrifos, ¿cuándo es que la Iglesia Católica Romana los aceptó? Es bueno que tú sepas esto. No los aceptó desde el primer, segundo, tercer, cuarto, el cuarto siglo que vino a existir la Iglesia Católica. No desde ahí. ¿Desde cuándo los aceptó? En 1546. Como reacción a la Reforma. O sea, ellos ahí hicieron una canonización de estos libros. Tú lo vas a escuchar en la Iglesia Católica Romana como los libros no apócrifos, porque apócrifos para ellos es un mal término, porque apo es fuera, apócrifo fuera de la Escritura. Para nosotros son apócrifos, pero para ellos no son apócrifos, para ellos son deuterocanónicos. ¿Qué significa Deuteronomio? ¿Alguien lo dijo? Segunda ley. Deutero, segundo, nomía, ley. Deuteronomio es segunda ley, una repetición de la ley judía. ¿Por qué la iglesia los llamó deuterocanónicos? Porque es el segundo canon. ¿Okay? Vinieron en el segundo canon. Es bueno que tú sepas eso. Para nosotros no son deuterocanónicos, para nosotros son apócrifos. No son parte de la escritura, pero para ellos son los libros deuterocanónicos. Segundo canon que establecieron en 1546. Ya me pasé. 27 libros escritos por apóstoles asociados, avanzamos, ya eran conocidos por la iglesia primitiva. Pedro reconoció a Pablo. Pedro dice, ¿no? Pablo escribe de una manera, estoy parafraseando, ¿eh? Pablo escribe de manera difícil, sus libros son difíciles de entender, pero tienen verdad. Gloria a Dios que Pedro dijo eso. Porque al decir eso, sí está diciendo, Pablo escribe medio complicado, pero sus libros son palabra de Dios. O sea, reconoce, ahí tenemos base para las 3 epístolas que se escriben. Avanzamos. Avancemos. Regresamos ahí. La alta crítica. Usted va a escuchar esto de alta crítica. Tenga cuidado, si a usted le gusta estudiar o leer,
profundizar en temas de Biblia o teología, tenga cuidado con lo que es alta crítica textual, donde el pensador se pone por encima de la Biblia y el hombre determina qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Eso es bien peligroso. Avanzamos. Objeción liberal. Algunos dicen, el canon fue decidido políticamente. El proceso no fue un proceso político, fue providencial y orgánico, no político. Las iglesias ya usaban los 27 libros siglos antes del Concilio de Cartago. Entonces, antes de eso, ya tenemos 3 siglos de iglesia donde la iglesia usaba estos libros. Por eso les digo, la iglesia no los establece, la iglesia los reconoce simplemente. Y trajeron, oye, ¿y estos otros? Y la iglesia dijo, no, eso no, estos son los 27. Avanzamos. Hay otros evangelios ocultos, el evangelio de Tomás, ¿han escuchado ese? El evangelio de Tomás, el evangelio de Judas. Son textos gnósticos, heréticos del siglo II, siglo III, contradictorios al evangelio apostólico. Estos dos, Tomás y Judas, enseñan salvación por obras. Entonces definitivamente no son palabra de Dios. Okay, definitivamente no son palabra de Dios. Avanzamos. El canon es cerrado. Unos versículos bíblicos que nos enseñan que el canon es cerrado. Juan dice que no añade, Apocalipsis. Juan en Apocalipsis dice que no tenemos que añadir ni quitar. ¿Ok? Y estos son textos que nos dan una base para lo que estamos hablando. Paramos ahí. Lo que enseño normalmente en 2 o 3 semanas en el seminario lo han recibido en 40 minutos. ¿Ok? Pero por lo menos para darles una base. ¿Por qué? Porque es importante que usted crea y entienda que tenemos toda la palabra de Dios. No tenemos 98%, no tenemos 97%, no tenemos 99%. No, usted tiene 100% palabra de Dios. El canon nos establece eso. El canon nos marca eso. ¿Ok? Vamos a terminar nuestra academia bíblica. Con eso terminamos, por si acaso, terminamos el estudio de lo que es la doctrina de la Biblia. ¿Ok? Y la siguiente doctrina, ¿cuál va a ser? La siguiente doctrina va a ser la doctrina de Dios. Y estudiamos ahí lo que llamamos el Dios como en el seno trinitario y el Dios Padre. Y vamos a estudiar eso en las siguientes academias bíblicas. ¿Está bien? Bueno, espero que hayan aprendido algo. No sé si han salido más confundidos o algo, pero van a salir. Cómprense una cámara Canon y punto, ¿ok? Para que mida bien, ¿ok? Oramos y terminamos. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos a reflexionar y meditar en lo que hemos escuchado. Por lo menos, Padre, si bien es cierto, no hemos tomado una profundidad en textos más que los últimos mencionados, pero que lo que hemos venido viendo semana tras semana haya ido construyendo en nuestras mentes una base para poder tener la certeza de que lo que tenemos nosotros en nuestras manos, que llamamos tu palabra, que llamamos la Biblia, es todo lo que tú tienes preservado para nosotros. Padre, gracias. Gracias porque no tenemos que andar buscando tu palabra